Bueno, abrimos la entrevista del día de hoy. Quiero darle la bienvenida a Miguel Ángel Mancera. Me da mucho gusto tenerlo hoy. Gracias, me da mucho gusto estar aquí contigo. Tomamos la decisión para que la pluralidad se exprese aquí en La Octava, dedicar los miércoles a las voces de oposición. Me da mucho gusto hoy tenerle aquí, Miguel. Muchas gracias, Ricardo. Y nosotros en el Senado, pues más que oposición, fíjate, en el Senado estamos planteando contención. Son cosas distintas. Nos hemos llamado contrapeso como, y contención. Sí, porque lo hemos llamado como bloque de contención, porque no es oponerte por oponerte, o sea, no es estoy en contra de todo lo que digas o de lo que tú plantees. Es más bien contener lo que creemos que está rebasando o que rebasa por los marcos constitucionales, sobre todo. ¿Cada tema por sus méritos? Cada tema por sus méritos. Y así lo hemos demostrado. ¿Y se puede hacer eso? Sí, porque te da la gana de decir, este es del gobierno, vamos a decir que Te voy a decir por qué sí se puede. El ejemplo clarísimo lo tenemos en las ternas que ha enviado el presidente para ministros, ministras de la Suprema Corte. Comisión de Derechos Humanos. Se han analizado bien, se ha trabajado y donde no, pues es que esto no puede ser. ¿Cuál ha sido el no más importante que te ha tocado? Mira, el no más importante hasta ahora me parece que ha sido cuando se envió una Guardia Nacional más militar. O sea, la iniciativa primera que venía de presidencia. La iniciativa primera, que logró a través del Parlamento abierto y del diálogo y de hablar y de la sociedad civil, que hay que reconocerle mucho mérito también en esta parte, pues que se cambiara y que se entendiera que así no podía ser. ¿Esa iniciativa dejó satisfechas a todas las partes? Esa iniciativa nos dejó satisfechos a todos, porque incluso en la Cámara de Diputados, cuando nosotros enviamos pues ya la contrapropuesta, dijeron, esto no va a pasar, se regresa a lo que originalmente se había planteado. Pues no, es que no era así. En esas hay que construir. El sí, que te ha dejado más orgulloso, y déjame dejar la Guardia Nacional a un lado. El sí, es que hay varios, déjame decirte algunos si me permites. A nosotros, en lo personal, como PRD, muerte digna, porque ha sido una reforma constitucional que se alcanzó por un gran consenso. Sí. Muerte digna, y así le llamamos muerte digna, que es lo que se planteó como cuidados paliativos, ¿no? Algo que quedó muy bien también es el trabajo de las trabajadoras y trabajadores del hogar. La ratificación del 189. La ratificación y la reforma constitucional que se hizo. Modificaciones en educación también. Coincidimos, me parece que han sido importantes. La parte global del trabajo también, con las libertades y los derechos de los trabajadores y trabajadoras, me parece que también han sido coincidencias importantes. Que no es fácil ser de izquierda y al mismo tiempo ser oposición de un gobierno de izquierda. Déjame regresarme en el tiempo. Sí. Que es una gran pregunta que supongo que te habrás hecho a lo largo de este año. Tú pudiste haber sido candidato a la presidencia en el 2018. La alianza que estableció el PRD con el PAN hizo que tú llegaras al Senado y Ricardo Anaya fuera el candidato. Correcto. El PAN te entregó como argumento que ellos tenían mayor peso que el PRD. Así fue. Pero si tú te hubieras impuesto, tú hubieras sido el candidato del PRD. ¿Te arrepientes de estar hoy en el Senado y no haber sido candidato? ¿Qué habría pasado si tú hubieses sido candidato en el 18? Mira, sin duda me hubiera gustado mucho participar. No hay duda. No te puedo decir, no, claro que no, pues ya esto me hubiera gustado mucho. Me hubiera gustado tener mucho contacto con toda la gente en la República. Actualmente hay mucha gente que nos habla y nos dice cosas muy alentadoras en diferentes estados a los que he ido, en muchos de los estados a los que he ido. Así se dio. Entiendo el juego político democrático de los pesos y contrapesos cuando pones tamaños de partidos. El PAN era más voluminoso. El PAN era mucho más fuerte. Y para que se diera una alianza en la cual se decía que se podía tener una participación efectiva, tenía que ser así. Te tenías que hacer a un lado. En su momento, Movimiento Ciudadano también planteó esto. O sea, si Movimiento Ciudadano
hubiera dicho, vamos juntos ya nada más PRD, Movimiento Ciudadano, yo hubiera jalado así también. Pero cuando ya no estaba esta fórmula, el PRD ya no quiso ir solo, pues. Aquí ha estado sentado Damián Cepeda, haciendo el análisis de qué no funcionó en la campaña de Ricardo Anaya, porque no solamente fue una opción derrotada, se desfondó. Nadie hubiera esperado un resultado tan bajo en esa elección. ¿Qué no funcionó? Mira, ¿qué no funcionó? Primero que el gobierno federal se hubiera mantenido al margen. Eso fue una... ¿Pero cuál es tu argumento? ¿Que el gobierno federal no apoyó a José Antonio No, que Meade? al contrario, que le pegaron a Ricardo. O sea, la acusación, eso fue un golpe El uso de la fuerte. Procuraduría General de la República en contra de la suyo. Procuraduría General de la República. Me parece que ese fue un golpe muy fuerte Bajo. a Ricardo. Lo sacó de concentración, lo sacó de balance. Ese fue un factor importante. Él se sentía un hombre honesto y lo mostraban como un hombre deshonesto. Sí, se rompió argumentación, se rompió pues muchas cosas, ¿no? Que la gente al principio veía dentro de lo que podían ser las cualidades del candidato. Entonces, eso fue algo. También, digamos que se angoloteó al equipo de campaña. Que Los descuadró, fue un torpedo en la línea de flotación. Eso fue un golpe muy fuerte. Y después, yo creo que había muchas voces y había muchos que opinaban. Hay que ir por acá, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer... Y obviamente, pues, un Ricardo que estaba con el toque de la preocupación del otro lado, yo creo que ahí no es el candidato que ya se empoderó y ya dice, a ver, no, esto es aquí, y esto para acá, y tú espérate, y esto lo vamos a... No, mi contacto con la gente tiene que ser así, no sé, yo ahí creo que se descuadró. ¿Tú pusiste al coordinador de campaña? ¿Yo? En el caso de estás hablando ya de mi campaña... De Ricardo Anaya. No fue propuesta tuya que Salomón se hiciera cargo de parte de la campaña ideológica. Salomón estaba incluido, pero Salomón no tomaba las decisiones. Jorge Castañeda. Estaba en un círculo más cercano a Ricardo, digamos que prácticamente cercano a Ricardo, ¿no? Ricardo era el que estaba ahí. Ustedes no. No. O sea, las causas que el PRD y la izquierda había abanderado, no sé, ahora que está justamente hablándose de elevar el salario mínimo, pero temas como la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, la diversidad, son temas que no permearon la campaña y la oferta de Ricardo Anaya, quien estaba más preocupado, déjame decirlo, por Guanajuato que por la Ciudad de México. Y ustedes no pudieron decirle como muro de contención, así no. No, la verdad es que en el núcleo de esta campaña ya no estábamos participando activamente. Yo te puedo decir, yo no participé activamente. Es más, nos enterábamos pues de las giras que iba a hacer Ricardo y no estábamos en esas convocatorias de esas giras. El propio Dante Delgado alguna vez hizo una observación también, pues que había que reorientar, replantear, que algo no estaba funcionando, pues. Y pues, así se siguió, y así fue. Un paso atrás, en una entrevista previa, yo te pregunté, un par de años antes de esto, si te hubiese gustado hacer campaña con López Obrador. Y tú me respondiste, pues que me llamen. Sí. Hoy, ¿cuál es tu reflexión? ¿Pudiste haber sido parte de la Cuarta Transformación y de esa coalición? ¿No te llamaron, no llamaste? ¿Dónde se planteó la ruptura? ¿Es Marcelo Ebrard la razón de la ruptura? No, yo no creo que haya alguien ahí en específico. Yo creo que fueron varios factores. En algunos casos te diría yo como de teléfono descompuesto, ¿no? Porque pues en el ejercicio de gobierno de la Ciudad de México todas las señales eran de confrontación con Morena. Desde el principio. Sí, no teníamos punto de diálogo, pues. O sea, siempre era... Y no era el ánimo. ¿Nunca tuviste un interlocutor con López Obrador? No, yo con él platiqué en su momento y platicaba con él en su momento, pero también a él lo fue pues abrazando la misma intensidad, ¿no? De tener que estar en tal estado y en otro estado y en otro estado. El contacto con él ya no era fluido, no era
fácil. ¿Tienes alguna diferencia fundamental con el presidente? Es irreconciliable, no puedo hacer política con él por alguna razón. No. Yo creo que, miren, muchas de las cosas coincidimos. Yo cada vez que veo, por ejemplo, este asunto que acaba de ser de las becas del TEC, cuando nosotros lanzamos aquel programa de 0 rechazados, lo primero que pedimos fue que la Ibero, el TEC, digamos las universidades de prestigio privadas nos dieran becas, y nos dieron becas. Nos dio becas el TEC, nos dio becas la Ibero, para esos chavos que eran antes rechazados. Pues coincidimos. El programa de los jóvenes, nosotros lo tuvimos con Pati Mercado a la cabeza y después con Amalia siguiéndolo, que era, nosotros le llamamos Mi Primer Trabajo. Y lo hicimos con varios empresarios. Por cierto que no es nada fácil, es un programa bien complicado. Entonces, ¿tú no tenías diferencias fundamentales? No, yo seguí el programa de adultos mayores. A ver, nosotros lo recibimos con algo así como 300,000 adultos mayores. Él lo empezó con 150, nosotros lo debemos haber recibido con 350, quizá 400, y lo dejamos casi con 600,000. Ángel, la línea 12 no los apartó. O sea, el pleito No. por la línea 12, porque te entiendo cuando me dices yo no tenía diferencias con ellos, pero supongo que ellos alguna diferencia habrán tenido contigo. Con Andrés Manuel nunca fue. Nunca te reclamaron. Nunca fue un tema eso, no. Nuestra relación era una relación fluida, buena. Y te hablo después de la línea 12, ¿no? Que la línea 12... O sea, además, después de la línea 12 tú tuviste conversaciones con él. Sí, claro. En buenos términos. Muy buenos términos. ¿Tienes algún episodio donde digas, por aquí ya no va a seguir mi carrera política? No, te digo que hay como un punto de quiebre, que yo creo que son muchos teléfonos descompuestos, en donde no se da la comunicación. Es probable que López Obrador para esa fecha yo había decidido que si llegaba a la candidatura presidencial, Claudia Sheinbaum iba a ser la candidata de su partido. ¿Con Sheinbaum hubo algún tipo de desencuentro en esos años? No, jamás, nunca. Jamás. Siempre tuvimos buena comunicación. Con su equipo también hubo buena comunicación. Nunca tuvimos problemas. Tú tienes hermanos. Sí. Y uno de los problemas más serios que hay en la vida de los seres humanos es cuando te distancias con los hermanos, porque pues te distancias de un desconocido, pues mira, está uno acostumbrado. Pero distanciarte con alguien que estás tan cerca ideológicamente acaba siendo dramático. ¿Es posible ser oposición de izquierda? Te vuelvo a hacer la pregunta de ese momento, con un gobierno de izquierda. Es decir, hay algo como difícil, ¿no? Los dos llevan el mismo apellido, llevan una misma trayectoria, se conocen muy bien, se han visto la ropa sucia, han comido los mismos platos. Yo creo que por lo mismo coincido totalmente con que nosotros refiramos bloque de contención y no de oposición. Por lo mismo. O sea, no se lo merece el hermano ser opositor. No, porque además no está en la ideología misma. O sea, en el momento que plantean derechos que nosotros hemos peleado, es más, que están en la Constitución de la Ciudad de México. Si es que nada más hay que verlos. Están en la Constitución de la Ciudad de México. A la hora que vienen iniciativas de lo que ya está en la Constitución de la Ciudad de México, he visto cómo el presidente defiende el salario mínimo. ¿Cómo voy a estar en contra yo de eso? Ahora, ¿tú ves a la electora, al elector, votando por alguien que sirva de contención? Es que es un poco raro. Si esa es campaña, en el 21 dirías, vota por un bloque de contención. Hay algo como de difícil. No, es que yo creo que son dos momentos distintos. En este momento, la parte de contención la tenemos que seguir haciendo. Yo estoy convencido de ello. Ya lo demostramos con la ley de remuneraciones, porque si no pueden conducir a excesos. O sea, ustedes refinaron la propuesta de remuneraciones. Sí. A ver, el presidente tenía todo su derecho de plantear cuál es su estrategia de seguridad. Mi estrategia de seguridad es esta. Y para que mi estrategia de seguridad funcione, yo necesito una policía distinta. Y mi policía va a ser esta. ¿Cómo le íbamos a escatimar eso? No. Pero lo que no podíamos es dejar que hubiera excesos que lo hubieran conducido al propio señalamiento y hasta el enjuiciamiento de los actores, porque
La Corte Interamericana ya se había pronunciado varias veces, Naciones Unidas, y si nosotros dejamos pasar así, hoy mismo estaría señalado nuestro país. Hay algunas banderas que tú pusiste en este país y que pues ahora en estas fechas se están volviendo realidad. El tema del salario mínimo me parece de lo más importante. Mucha gente te criticó en ese entonces, nada más y nada menos que la cabeza del titular de Banco de México, que querías provocar inflación porque ibas a subir el salario mínimo. Y a mí me acorte y regresamos a una reflexión sobre ese que fue un tema principal de tu gobierno y hoy es un tema principal del gobierno de López Obrador. Claro que sí. Vamos a corte, regresamos. Damas y caballeros, yo soy Edgar Fernando Cruz de 88.1 Radio Centro y estás viendo La Octava. Gerardo Fernández Noroña. La gente de la derecha dice, dictador, hizo fraude. No, no es así. Él llevaba 13 años en el gobierno, siempre respaldado por su pueblo. Evo ya no está en la presidencia y desde ayer están matando a bolivianos, bolivianas, reprimiendo al pueblo. Es una rabia racista, clasista, feroz, infame, que debería erradicarse en pleno siglo XXI y que lamentablemente no es así. No toleran que un hijo del pueblo haya llegado a la presidencia. Yo digo, lo grave no es que haya un golpe de Estado, lo grave es que haya gente que lo celebre. Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Todas las mañanas acompaña a Maite, Pancho y Alexis con el resumen y análisis de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevista, la opinión de la gente porque el pueblo manda. De lunes a viernes después de la mañanera a través de La Octava, 8.1 de televisión abierta y en YouTube, La Octava TV. En México hay personas que trabajan todos los días, que usan su creatividad y su inteligencia para lograr sus sueños. Son ellas las que impulsan a nuestro país. Si eres una micro, pequeña o mediana empresa, el Gobierno de México te apoya para adquirir un crédito. Llama al 800-62-34-672 o entra a www.nafin.com para conocer los requisitos. Créditos para tus sueños. Créditos para ti. Gobierno de México. Cada noche tenemos un encuentro con muchos aspectos de los artistas, con emociones, con alegrías, con sentimientos. ¿Cómo es la vida íntima de Claudio? ¿Es soltero, casado, viudo, divorciado? Soltero con novia hace mucho tiempo. ¿Crees en el matrimonio? Sí creo, a pesar de que vengo... ¿Te vas a casar? Posiblemente sí, lo más seguro. Es un espacio íntimo en el cual podemos disfrutar los artistas tal y como son. Toda una puesta en escena en un ambiente íntimo solo para ustedes en las noches de Bohemia. Te pude decir cuánto te amo. Paco Ortiz Pinchetti. Para el reportero común, para el periodista, para el editor, para el articulista, pues está desde la situación creo que muy difícil, de cierta forma de censura, dadas las circunstancias que obligan a los medios a tomar cierto comportamiento. Su única salida, desde su punto de vista, es alinearse a un gobierno nuevo. Del mejor análisis de los temas públicos, los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. La Octava Luna. Pues, ¿qué cree? Que en México el cultivo de la amapola ya no es negocio. Credibilidad. No nos voy a fallar, pues sí nos está fallando cada mañana. Precisión. Yo di la información que en ese momento teníamos. Y crítica. Porque ya estaba juzgada Florence Cassés antes de llegar a un juez. La Octava Luna. A través del 8.1 de su televisión. De lunes a viernes, en punto de las 22 horas. Hola, soy tu amiga Mariana Martínez del Fonógrafo y tú estás viendo La Octava.
Estamos de vuelta en La Octava. Si quiere usted comunicarse con nosotros, @RR en Radio Centro, @Ricardo M. Rafael, también en Twitter, en Facebook con mi nombre o en la plataforma de YouTube de La Octava. Estoy con Miguel Ángel Mancera en este miércoles de oposiciones. Tengo ya varias preguntas que están llegando. Dice Olga Gaspar, digan lo que digan, en la Ciudad de México había mayor seguridad que con Sheinbaum. ¿No es cierto? Mira, yo creo que están haciendo su esfuerzo. Yo lo he reiterado, mi tiempo de gobierno ya pasó y ahora pues es el gobierno que está en curso. Entonces, mi deseo que les vaya bien. ¿Se descompuso? No, a ver, yo voy a reiterar algo y que creo que lo platiqué contigo, si no me está fallando la memoria. Este proceso que hoy está repercutiendo en todo el país es un proceso en el cual, a partir de finales de 2015 y todo 2016, dejó salir de prisión a más de 40,000 personas. Y cuando tú a una sociedad le inyectas esta salida, es algo muy difícil de contener. Te tengo aquí, tú eres abogado, penalista, tu doctorado justamente en esa materia. Y te has quejado del nuevo sistema penal. Sí. Dices que es la puerta giratoria, que nos equivocamos con abandonar el sistema inquisitivo. Mira, déjame precisar nada más. Sí es cierto que me he quejado del sistema penal. No creo que sea malo haber dejado el sistema inquisitivo. Simplemente hay que hacer candados a este nuevo sistema. ¿Qué tiene de bueno este nuevo sistema? Que el juez está presente en las audiencias, que tienes igualdad de fuerzas probatorias. Tiene muchas cosas nobles, tiene muchos principios que son buenos. Pero también un arreglo que puede pero dejar a la gente tiene, en la calle. sí, pero tiene la otra que las salidas se facilitan de manera abrumadora. Entonces el sistema se vuelve ineficaz, incluso para el efecto de control social. Deja si es que se va a llegar o no se va a llegar al punto de la justicia, ni siquiera para lo que se llama prevención general ni para la prevención especial, para ninguna de las dos. Es decir, no te sirve ni para que la sociedad lo vea como una posible amenaza y decir, oye, cuidado con esto, ni tampoco te sirve para que la persona que entra al sistema encuentre una reinserción social. O sea que no te sirve de nada. Demasiados liberados. Para demasiado los que tendría que haber. laxo. Demasiado laxo. A ver, te la volteo. Tienes mucha gente inocente en las cárceles. Al menos la mitad de los que están ahí. No tengo duda. Se les fabricó un delito o un delito de una cuantía menor, no tienen dinero para la defensa. Está bien. Entonces, ¿dónde pones la raya? Es decir, pues lo pones laxo para que no haya tanto inocente en la cárcel, pero al mismo tiempo, pues eso se te puede volver un lugar para que los culpables se vayan. De acuerdo. Y no es una cosa sencilla. De acuerdo, pero tenemos delitos que son muy claros en el daño social y que son los que permitieron las salidas. Yo estoy de acuerdo con todo eso, es más, con el planteamiento de la ley de amnistía, estoy de acuerdo. Hay que revisarla, también hay que revisarla, porque si no va a venir una bronca mayor. ¿Qué le revisarías a la ley de amnistía? Yo revisaría, por ejemplo, cuando se habla de narcomenudeo. Ahí revisaría. O sea, no tengo problema con todo lo que se ha hablado de aborto, que esas mujeres que están siendo acusadas por estos temas salgan, el de los indígenas que fueron abusados. Pero hablar en términos generales de narcomenudeo, tan es así que se ha creado una comisión. O sea, planteas ley de amnistía con una comisión y que la comisión decida. Perdóname, la ley de amnistía se aplica hoy, sales mañana, se acabó. Como penalista, esa sería tu opción. Esta es tu ley de amnistía. No tienes una comisión de verdad que discute, que ve. Es que lo que se está planteando en esta ley es, sí hay amnistía para estos casos, pero siempre y cuando la comisión los apruebe. No, bueno, pues si vas a mandar a que lo apruebe la comisión y a que lo vea un juez, es lo mismo, mejor ya no haga la ley de amnistía, que lo revise. Sí caímos en la demagogia punitiva en este país. A ver, estamos hablando de Genaro García Luna hoy, de Felipe Calderón. A ver, a ti te pasó. El señor Alejandro Martí levantó el dedo y dijo, si no pueden, renuncien. Sí. Y tú corriste a buscar a los responsables del secuestro de su hijo. Y hoy parece que esa banda que les tocó agarrar a ustedes no era la buena. A ver, será interesante verlo, porque había otra banda idéntica que Cárdenas Palomino, el socio García Luna, habría agarrado. Es decir, sí aceptemos que todos nos fuimos con la necesidad de hacer demagogia con las penas. Y hoy estamos pagando ese costo. Cárceles llenas, insuficientes, tomadas por los criminales, por las propias organizaciones criminales. Mira, tú velo, nada más velo en las cifras. Es más,
si tú mides la Ciudad de México desde el 2000, te diría, cuando viene la crisis de inseguridad es porque se pasa de haber tenido 21,000 personas en prisión a 20,000. Es decir, hay una salida de más de 1,000, 1,200, 1,100. De ahí, lo que siguió fue pasar de 20,000 a 30,000. Así lo dejó el actual presidente. Y de 30,000 pasa a 40,000 con Ebrard. Contigo como procurador. Conmigo como procurador. Y de ahí nos mantenemos en 39,40 hasta 2015. Hoy, no sé la última cifra, pero estamos hablando de 25,000. Entonces, si tú piensas en 15,000 personas, estás hablando de la población penitenciaria de Morelos, Tlaxcala, Hidalgo. A lo mejor son inocentes todos. Sí, bueno, tú suelta 15,000 personas de un solo golpe en una sociedad de los que estaban en prisión y verás. Pero además estás hablando desde robos calificados, extorsiones, ¿cómo corregir? Secuestro express. Porque, a ver, tú mencionas en un momento algo importante. Son varios candados, Ricardo. Este arbitraje que puede hacer el juez de control, donde dice, a ver... Son varios candados. ¿Qué corregirías de nuestro sistema penal? Mira, yo me volvería a meter mucho en las conmutaciones de sanciones, en los sustitutivos penales. A ver, ¿qué hacen los jueces? Mira, yo te explico. Comete alguien un robo, el robo es calificado y entonces la pena mínima es de 4 y la máxima es de 12. Y entonces, casualmente le ponen 4 años, 11 meses. En el momento que lo sentencian a 4 años, 11 meses, tiene libertad inmediata. ¿Por qué no le pusieron 5? Porque si le pones 5, ya no le puede dar el sustitutivo. Entonces, tú estudias qué jueces son los que están dando este beneficio de manera recurrente. Tantos. Así lo hacíamos en la Procuraduría. Ya como jefe de gobierno, hiciste algo que no existe en el resto de la República. Crear el Instituto de Inserción Social. Es una cosa... Porque, a ver, pues las cárceles tendrían que ser una vía para regresar a la paz a las personas. Regresarles la paz y regresarlos en paz a la sociedad. Y en esa tarea hemos hecho poco en el país. Porque a mí no me importaría que nadie regresara a la calle, siempre y cuando regresara con ánimo de vivir con mejor plenitud su vida y con mayor paz frente a sus congéneres. Y yo estoy convencido porque, mira, hay mucha gente que me va a decir es que él quiere que se aplique la prisión preventiva y él quiere que se... No. Yo simplemente digo que hay que guardar los equilibrios. Hay que guardar los equilibrios y sí, un instituto así te funciona porque le puedes dar seguimiento, porque puedes dar una oportunidad. Hay en el libro de Juan Pablo de Tavira donde te cuenta la historia de Juan Camaney, ¿no? De este personaje que estuvo desde Lecumberri y luego pasó a reclusorio y estuvo en Santa Marta. Y te cuenta precisamente que Juan Camaney cuando sale de prisión y regresa a la sociedad, pues lo primero que llega es a su casa y se encuentra que su mujer tiene otro hombre. Y luego va con sus amigos y nadie le quiere dar empleo. Y los primeros días pues, empieza a pasar hambre. Y a la vuelta de una semana lo que se le ocurre es volver a robar para regresar al entorno donde era alguien, donde se había convertido en una carne de presidio. Porque nadie iba a dar seguimiento a esa liberación, porque a nadie le importa. A nadie. Entonces, ¿qué se requiere? Se requieren muchos recursos, muchísimos, muchos. El control de las cárceles por parte del crimen organizado, ¿cómo te fue? Reclusorio Norte, Oriente, Santa Marta... Se penetra por las bandas delictivas, no hay ninguna duda. Se ingresa droga de 1000 maneras. Nosotros llegamos a detectar droga en aguacates, en papayas, en sandías, en ropa, en el paso que hacen a veces las mujeres. Entonces hay droga. Tú tienes una visita que puede llegar a 5,000, 6,000 personas entrando de manera masiva. Muy difíciles los controles. Sí hay. Pero luego se complicó con otra cosa, porque, por ejemplo, había un reo de muy alta peligrosidad, que estaba en un penal de máxima seguridad, en un estado de la República, lo cambian a uno de mínima seguridad, y es el que estaba causando los homicidios aquí. Muchos reos federales te los mandaron a los locales. Sí, muchos. Que ahora lo están haciendo al revés. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que tengas un gobierno de la ciudad que cuenta con todo el apoyo del federal! Es muy diferente. ¿Esa es una buena noticia? Esa es una muy buena noticia. ¿Te dan celos? No, déjame decírtelo así, me da envidia.
Porque la verdad es que nosotros... Peña Nieto no fue generoso contigo. Él en el discurso sí decía... Se tomaba la foto, te invitaba. Y tú decidiste no pelearte. Marcelo y López Obrador se habían peleado con los gobiernos federales. Yo decidí que teníamos que ir por el fondo de capitalidad que hoy existe y ya se le dio a la ciudad. Que teníamos que ir por la reforma política de la Ciudad de México que se había intentado... Dice Muñoz Ledo que desde hace 200 años, pero bueno, le decía yo, bueno, cuando menos dígame... Desde 30, ¿no? Cuando menos de 20 para acá, a lo mejor. Por el tema del salario mínimo que lo estuvimos impulsando. ¿Te arrepientes de haberte acercado a Peña Nieto? No, me arrepiento. No, yo la verdad es que lo que hice, lo hice con convicción. Entonces, yo tenía la convicción de que sí nos iban a ayudar, de que sí se iban a hacer muchas de las cosas que él instruía que se hicieran, pues al final no pasaban, ¿no? Al final no pasaban. Entonces, yo creo que ahora que tiene esta oportunidad, puede haber una buena repercusión. ¿Es el gobierno más corrupto que ha tenido México, el de Peña Nieto? O sea, te tocó ver desde arriba muchas cosas y en la Ciudad de México se ven todavía más cosas. Yo no lo puedo calificar. O sea, para mí todo lo que se acredite, qué bueno. La Casa Blanca se acreditó. Todo lo que se vaya acreditando. Se acreditó, OHL se acreditó. Todo lo que tengas acreditado, pero habrá que voltear pues a la historia de México, no sé. Bueno, aquí viene la pregunta más complicada de la entrevista. ¿Se ha acreditado corrupción en el antiguo, nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Porque esta es quizá la mayor disputa. La idea de que el aeropuerto que iba a cerrar se volvió un nido de corrupción, el nuevo aeropuerto se volvió un nido de corrupción, y hoy pues vamos a Santa Lucía fundamentalmente por ese argumento. Déjame irme a corte y me ayudas con ese tema. Estamos con Miguel Ángel Mancera. ¡No se vaya! Esto es La Octava. En un momento estamos de vuelta. Soy el doctor Eric Mendoza Carrillo de Centro Médico por Salud y estás viendo La Octava. Los periodistas. No podía apropiarse de 3 años. Es peligrosísimo para una democracia lo que el señor Bonilla hizo. Claramente se trata de una reforma inconstitucional. Hay que recordar que Bonilla se presentó a las elecciones del 2 de junio para un mandato de 2 años, en lugar de los 6 habituales, debido a una reforma electoral que pretende homogeneizar todos los procesos electorales del país. La última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Del mejor análisis de los temas públicos, Los Periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Tenemos la presencia de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo voy a revisar todas las quejas, lo que se tenga que revisar, provengan de cualquier gobierno. Nosotros no vamos a actuar como actuaron los sistemas anteriores, de que nos escarbe por ahí quién ha violentado los derechos, quiénes no. Pero bueno, incluso en eso nosotros no buscamos venganza, buscamos justicia. Julio Astillero, de lunes a viernes, a partir de las 13 horas. La Octava. Ya, llegamos, por favor. Los cité aquí. No se desesperen, por favor. ¿Pero dónde está, gatito? Ya es bien tarde. El lugar es el indicado. Bueno, esta pirotecnia mandé echar justamente para este gran lanzamiento. ¿Pero a qué hora lo citaste? Ya queremos ir rápidamente. No sean desesperados. Valdrá la pena la espera, Alex, te lo prometo. Pero nos la vamos a pasar muy bien arriba del antrobús. Oigan, ya sé, ¿qué les parece si caracterizamos a alguien y la disfrazamos de una francesa perdida en México? Oye, ¿y si mejor nos ponemos a vender chicharrones? No, a mí se me antoja mejor una malteada. No, gato, deja de pensar en comida, siempre es comida. Mejor vamos a bailar el vals con una quinceañera. No, mejor vamos a tomar un café con mi amigo el luchador, ¿no? No, yo insisto mejor en la comida y nos lo llevamos a comer algo bien rico. Vamos a traer cantantes, grupos, músicos, actores, actrices, luchadores, deportistas, hasta locutores y cineastas. Vamos a traer todo por el 8.1 en La Octava. Alejandro Rojas Díaz Durán. Hay abusos del outsourcing. Muchos no cotizaban o no cotizan al Seguro Social ni al Infonavit. Y el trabajador finalmente es el que paga porque lo echan del trabajo. Primero,
que los trabajadores que están por outsourcing se beneficien de trabajar en ese esquema laboral y tengan prestaciones. Segundo, que las empresas alivien su carga con beneficios fiscales y que también les permita a ellos no desmantelar sus áreas de recursos humanos. Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Le doy la bienvenida a Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor. Ya está abordando a nivel internacional una epidemia de obesidad que en nuestro país alcanza uno de los mayores grados y que en nuestro país tiene una de las peores expresiones en diabetes. Todas las recomendaciones van a bajar el consumo de alimentos altos en azúcar, grasas saturadas y sodio. Entonces, todo este discurso de generar el miedo de que cuidado, ¿no? Porque se van a perder empleos y se va a afectar la economía. La Octava Luna, a través del 8.1 de su televisión. De lunes a viernes, en punto de las 22 horas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Magua Romero de Universal, la estación de los clásicos. Te invito a que disfrutes la programación de La Octava. Esto es La Octava y estamos con el senador Miguel Ángel Mancera. Antes de irnos a corte, preguntaba por el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Quizá una de las entradas más ruidosas de la Cuarta Transformación fue la consulta y la cancelación de ese proyecto. Ahora los argumentos principales para esa cancelación ya no son de carácter técnico, sino fundamentalmente la advertencia de que era un nido de corrupción. Miguel Ángel, ¿le tocó ver eso de cerca? No tuvimos nada que ver nosotros con el aeropuerto de la Ciudad de México, más allá de conocer el proyecto, que sí me parecía que era la mejor opción, así lo planteamos. ¿Texcoco mejor que Santa Lucía? Sí, se hizo un estudio, incluso hicimos un estudio con expertos de varios aeropuertos en el mundo, está publicado, lo hicimos con Salomón Chertorivsky, él lo encabezó, el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México lo avaló, estuvieron universidades atrás de él y se decía por qué sí, porque era importante. Y cómo iba a cambiar además el valor mismo y la calidad de vida de la propia Ciudad de México en esa zona oriente. Se plantearon mil cosas, ¿por qué? Este nuevo proyecto de Santa Lucía, ojalá que funcione. La verdad es que a mí nunca me gusta desear el mal a ninguno de los proyectos. Ojalá que funcione. Tengo mis reservas. ¿Cuáles? Pues la parte técnica, que está hablando de la dificultad para poder tener los aterrizajes simultáneos. La parte operativa, en donde las líneas aéreas están diciendo de la dificultad también de tener pues el sistema de aduanas, las transferencias, la forma de llegar los trabajadores y las trabajadoras. Hay que hacer transporte desde la ciudad hasta Santa Lucía. La gente que hoy trabaja en el aeropuerto de la Ciudad de México se va a ir a Santa Lucía. No sé. A vivir. Pues a vivir, porque si no va a estar muy complicado. Ahora, la crítica que ha hecho el presidente fundamentalmente es que se pensaba hacer un Santa Fe 2 en el nuevo aeropuerto, en el antiguo aeropuerto, y que en realidad ese proyecto estaba plagado de corrupción. Ese ha sido el argumento más contundente. A ver, mira. Y Claudia Sheinbaum convencida también de esto, y el secretario de Comunicaciones también. No se había dado ningún uso de suelo, y eso siempre lo dijo la Ciudad de México. Que el Peñón de los Baños no se iba a volver Santa Fe 2. No. A ver, lo que nosotros siempre planteamos es, está bien que sea un terreno federal, pero el uso de suelo lo decide la Ciudad de México. Decían, hasta el último metro ya estaba concesionado para algún privado. Bueno, al menos en la Ciudad de México no se había autorizado un solo centímetro de ese proyecto. ¿Lamentas que se haya cerrado ese proyecto? Mira, a mí que me gustaba de ahí, a mí me gustaba el planteamiento de que pudiera haber un Silicon Valley de México, ¿no? O sea, querías un desarrollo tecnológico. Eso fue lo que nosotros propusimos, que hubiera una ciudad universitaria, una ciudad universitaria en donde no fuera solamente la UNAM, pero sí estuviera la UNAM, donde estuviera la UNAM, el Poli, toda la parte de innovación concentrada ahí, hubiera sido muy potente, a mí me parece que hubiera sido muy bueno.
Déjame regresar a un tema que dejé pendiente del primer segmento. El asunto del salario mínimo. Yo tengo la impresión, puedo equivocarme, pero cuando se hagan los libros de historia de la ciudad, tu mandato se verá caracterizado fundamentalmente porque provocaste a los economistas con la idea de crecer el salario mínimo. Te dijeron que eras pues en fin, ibas a detonar inflación. Carstens, con su peso político y todo su peso, salió a decirte que estabas equivocado. Salomón Chertorivsky también. Hoy se está probando que esta era una buena vía. Te rogaría que reflexiones un poco sobre eso. Sí, mira, cuando nosotros hablamos del salario mínimo, y lo hablé también con Salomón Chertorivsky, sabíamos que nos íbamos a una aventura dura. Él era el secretario de Economía, entonces. Él era el secretario de Economía y venía la celebración del Día del Trabajo. Iba a ser un 1 de mayo. Y entonces veíamos que había demandas, que si las huelgas, pero no había como un eje central para el 1 de mayo. Entonces dijimos, vamos a plantear el salario mínimo. Buscamos a los sindicatos y no. No, ellos te dijeron que no querían subir el salario mínimo. El único que fue el líder de telefonistas. Él sí fue. La verdad es que él estuvo ahí. Hernández Juárez va a esas casi siempre, pues. O sea, él sí. Estuvo Beato, que en ese momento era quien estaba presidiendo Coparmex. Con Canaco. Coparmex. Coparmex. En la Ciudad de México. Y que el ex secretario de Desarrollo Económico. Una de esas dos agrupaciones. Sí. Él era. Estaba Beato, estaba el líder de los telefonistas y estaba representada la UNAM y estábamos nosotros. Y lo que pensamos que iba a ser un anuncio muy, muy grande, pues se acabó en un salón de los pequeños, porque pues la verdad es que los demás no jalaron. No jalaron. No solo no jalaron, sino después tuve una reacción virulenta de los propios sindicatos. Que decían, oiga, no, esto no puede ser así. Entonces a mí me llamaba la atención, dije, ¿cómo los sindicatos dicen que no suba el salario mínimo? Peor de gobiernos y de actores políticos, ¿no? Que si quería hacerlo como Chávez, que si era un aumento por decreto, que era un error para México, que bueno, fue de todo, nos llovió en la milpa. Hoy no se prueba con evidencia que haya crecido la inflación por crecer el salario mínimo. Digo, este año el 2020 vamos al 20%, vamos a ver qué ocurre. Pero algo traían equivocado los economistas. Digo, tú eres abogado, a lo mejor podías temer que los que sabían... Los estudios eran muy serios, los estudios eran muy serios. Y habíamos hecho incluso digamos que se había corrido el modelo de qué pasaría en México con todos los factores económicos y en ningún lado nos reportaba que fuera un brote de inflación. Sí había algo que hacer y que sí hizo el Senado, que hay que reconocer, que en su momento incluso lo comentó Javier Lozano y se comentó con Barbosa, etcétera. Desindizar, porque nosotros pusimos una ruta. Primero, hacer el planteamiento. Segundo, recopilar estudios. Tercero, desindizar. Es que antes todas las multas eran con salarios mínimos, ¿no? Te pasabas una alta o ya eran con salarios mínimos, ahora son... Había una cosa que era muy delicada, que fue uno de los puntos que vimos. Todos los créditos de los trabajadores estaban en salarios mínimos. Entonces, si un trabajador pagaba 10 salarios mínimos, pues no era lo mismo que pagara 10 salarios mínimos de 60 que pagara 10 salarios mínimos de 200. ¿Estarías de acuerdo que ese fue tu mayor éxito? Sí, me parece que ese fue un muy buen posicionamiento. Tienes del otro lado personajes... Que hoy ya está borrado, ya nadie nos comenta. Porque hoy estás en el siguiente escalón, ¿no? Pero sí es difícil olvidar que ese es el antecedente. Déjame regresar al tema de corrupción. Héctor Serrano fue un personaje pues, muy criticado en tu gobierno, porque le tocaba poco encargarse de la plomería y a veces de la parte más sucia. ¿Cómo está hoy la relación con Héctor Serrano? Es buena, él es diputado, tenemos una buena relación. A él sí le tocó una parte muy difícil porque pues, le tocó, por ejemplo, el tema de los maestros. Fue un tema súper complicado. Cuando estuvieron acá los maestros con el reclamo de la reforma educativa, hablábamos, a las 10 de la noche había un escenario, a las 12 de la noche había otro, a las 3 de la mañana había otro y a las 6 de la mañana había otro. O sea, hoy desmovilizada la CENTE y resuelto el tema de la reforma educativa. Y qué bueno para México porque... Fue un dolor de cabeza.
era algo muy difícil. Pero traes en esos momentos emergencia de mafias de transportistas, el Sí. control de taxistas, que hoy vemos está estallando, crecimiento de la Unión Tepito, entrada del cártel de Sinaloa a la Ciudad de México y un manejo que hoy empieza a arrojar claroscuros, donde incluso algunas gentes de tu gobierno están pues sometidas a proceso penal, ¿no? Traes desde el caso de Maribel Cervantes, la secretaria de Seguridad, Gilberto Higuera Bernal, ¿no? El que ahora está ahí en Puebla, algún otro, perdón, estoy aquí con los nombres equivocados, pero traes algunos... Son federales. Sí, estos son federales. Pero traes algunos nombres del gobierno que están vinculados. Y que yo, déjame decirte algo, mientras no se compruebe lo contrario, yo siempre voy a creer en que actuaron... Metes la mano al fuego por ellos. No, no es meter la mano al fuego, es simplemente decirte que ellos sabían que había manuales de procedimiento, que hay leyes, que hay... O sea, se señaló, por ejemplo a Tongui. A mí me parece que siempre que platicamos, y sobre todo estos temas de la reconstrucción, siempre fue claro al decirme, se está haciendo perfectamente bien. Y se está haciendo con las empresas expertas, y se está haciendo así. Bueno, de todas las demoliciones que hubo en la Ciudad de México, que esa fue la primera tarea, nunca tuvimos un accidente. Pero bien, te renunció en ese momento Ricardo Becerra, renunció Mauricio Merino. Si tú habías construido mecanismos para que se manejara con transparencia el tema del temblor, y la verdad fue por la Asamblea. Cuando renuncian ellos, y ahí está dicho por ellos, es porque la Asamblea toma el control de una parte del presupuesto. Y entonces ellos iban a ser los que aprobaran lo que se hiciera, o iban, en su caso, a decidir. Te dieron la espalda. Ese fue un golpe en el presupuesto. Y por eso mandamos la iniciativa, porque dijimos, esto no puede ser así. Pero ahí, Ricardo y Mauricio, todos ellos dicen, con esta cancha nosotros no jugamos. ¿Tú estabas de acuerdo en no jugar en esa cancha? Sí, les dije, pues con esta cancha tampoco nosotros jugamos. Por eso mandamos la iniciativa. Vamos al futuro de nuevo. Ahí empezamos, ahora ahí quiero terminar. Construir oposición hoy en México está complicado. O sea, el presidente lo señala como moralmente derrotados, algunos opositores, pero la democracia pasa porque la oposición surja. Y yo tengo la impresión de que el presidente no es un límite para la oposición. La oposición está todavía entrampada en la derrota del año pasado. Si me permites decirlo así, todavía atrapado en su propio fango, en su propio ombligo. Le está costando mucho trabajo tener voz propia, iniciativa propia, liderazgos propios. En esa perspectiva, ¿dónde te ves? ¿Dónde ves al PRD? ¿Dónde ves a MC? ¿Dónde ves al PAN? Mira, yo creo que, vamos por partes en esto que estás planteando, porque es muy interesante, Ricardo. A mí me parece que las elecciones son únicas e irrepetibles. Entonces, cada momento de la historia política democrática de este país no se repite. No puedes decir, esta es igual que esta es igual que la anterior. El fenómeno que se dio con el actual presidente de la República, ese fenómeno ya se dio con él. Y ahí queda para la historia. No tengo duda que surgirá un proyecto distinto y que puede traer ahora aquello que se manejó tantas veces del gobierno de coalición. Eso yo no lo enterraría. El gobierno de coalición es una realidad. Lo vimos en España. Entonces, el gobierno de coalición puede ser, pero es un proyecto. Esto que has denominado y que se ha denominado tradicionalmente como la oposición, tiene que entender que debe haber coaliciones y que debe haber coaliciones estratégicas. Y si hoy la balanza o en el 24 está planteada en negro y blanco, pues tendrás la opción de ser el negro o ser el blanco en los colores. Pero si lo disgregas, entonces va directo al fracaso. ¿Qué se tendrá que hacer? Pues surgir un proyecto diferente. Ahora, mira las encuestas. El PRI trae 6.7, entre 6.7 y 9. El PAN trae 12%. El PRD vale hoy la mitad de lo que vale el PRI. Se antoja difícil levantarse desde ahí. Porque los tienes disgregados. Pero bueno, si los sumaras, PAN y PRD a lo mejor se restan más que se suman. No, porque ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que veo yo, que empieza a haber mucha gente que no está conforme, pues, con lo que hoy tiene o con lo que le están ofreciendo. Entre las votantes y los votantes. Y entre la fuerza misma de la fuerza mayoritaria, ¿no? Entonces, esa fuerza mayoritaria, en algún momento dado, pues no va a poder cumplirle a todo el mundo.
Ahorita se dio porque tienes todo el aparato de gobierno y porque viene toda la ola. Y entonces todos los que estaban en el PRI, todos los que estaban en el PAN y todos los que estaban en el PRD dijeron, no, hombre, vámonos de aquí y a ver quién cierra la puerta, yo no. Y se fueron a esta fuerza. Pero cuando en esa fuerza tampoco cabes, pues entonces viene el movimiento de la marea y regresa. Necesitas no solo tener votantes con hambre de oposición, necesitas liderazgos de oposición, necesitas discursos de oposición, necesitas renovar la oposición. Este año no ha sido un proceso. Lo mismo lo has dicho, es decir, yo encabezo, y lo habíamos platicado en alguna entrevista telefónica antes, pues una fuerza de contención, pero la contención no toca el corazón. O sea, yo no voto por contención. No es en este momento. O sea, no es que tengas que empezar ya o que vayas tarde. Es que a mí me parece que viene un fenómeno distinto, se va a dar distinto. ¿Qué te esperas? Sí, ¿Cómo es ese distinto? ¿Más jóvenes, yo con creo otras que causas? Sí, o sea, va a haber jóvenes, va a haber planteamientos y entonces se van a tener que enfrentar proyectos. Vamos a ver cómo va, cuál es la realidad. Este es el primer año de gobierno. Yo diría que en este momento solo son aplausos. Es el primer año de gobierno. Y así debe ser. Y así debe ser, además. Y lo están viviendo y están todavía en esa euforia de ese proyecto. Ahora, el primer año de gobierno, sumado a un segundo año que podría ser económicamente mejor para el país, te puede dar todavía una mayoría superior en el 21. Sí, por supuesto. Esas son las apuestas. Esas son las apuestas. A mí me tocó estar 2 veces cuando el actual presidente perdió en las contiendas. Me tocó estar 2 veces. Y créeme que eran pues, momentos bien complicados, bien difíciles, en donde estás tú solo, ¿no? Aquí con tu escritorio, pero tú, Ricardo, estás solo. Y se reinventó en un planteamiento distinto a la que siguió y otro planteamiento distinto, muy diferente. López Obrador sería un maestro de la reinvención. Sí. Para ti en este momento. Sí, porque se reinventó siempre. Y porque yo lo platiqué directamente con él, no me lo platicaron. Pero no estaban todos estos que ahora están, ¿no? ¿Y cómo se dio? Bueno, en el momento que dijeron, a ver, ¿quién es el mejor candidato en tal lugar? Pues tal. Oye, ¿qué crees? Que no le dieron juego. Porque pusieron a su compadre, o porque pusieron a la amiga, o porque pusieron, pues tráetelo para acá. Oye, ¿y quién es este? ¿Pero por qué? Sí, porque también lo votaron del partido tal, lo acaban de expulsar. Hoy platicaba con algunos amigos diputados. Oye, fulano de tal, pues está ahora de candidato está trabajando en Morena. ¿Por qué? Porque lo expulsó el partido fulano. El PRI, el PRD. Entonces, pues cómo no, pues si tratas así, pues obviamente la gente se va. Y los que se agrupan, su tarea, su trabajo va a ser mantenerse agrupados. Pero los movimientos políticos se van dando así y va a empezar a ver, yo lo veo, va a empezar a ver algunos puntos donde se puede retomar y donde se van a recomponer. Te interesa mucho tu opinión sobre Plataforma 21 y sobre también el futuro de MC. Déjame irme a corte y nos cuentas qué está pasando allá adentro. Sí, cómo no. Traes varias iniciativas. Sí. Pues si quieres ahorita recorremos. Buenas noches, soy Antonio Salas, el doctor Salas, con mi programa Radio Centro y estamos con La Octava. Todas las mañanas acompaña a Maite, Pancho y Alexis con el resumen y análisis de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevista, la opinión de la gente porque el pueblo manda. De lunes a viernes después de la mañanera a través de La Octava, 8.1 de televisión abierta y en YouTube, La Octava TV. Los periodistas. No podía apropiarse de 3 años. Es peligrosísimo para una democracia lo que el señor Bonilla hizo. Claramente se trata de una reforma inconstitucional. Hay que recordar que Bonilla se presentó a las elecciones del 2 de junio para un mandato de 2 años, en lugar de los 6 habituales, debido a una reforma electoral que pretende homogeneizar todos los procesos electorales del país. La última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Él es poeta y es director
de culturas populares actualmente. Me da mucho gusto recibir a Mardonio Carballo. Mardonio, Julio, bienvenido. ¿cómo estás? Qué gusto, felicitaciones. Gracias. Tenemos nosotros un trabajo que se llama Trabajar con los Invisibles, que intenta en algún sentido resarcir lo que el racismo ha permeado en nuestra sociedad, y lo hacemos a través de cultura, ¿no? Y lo hemos comprobado cada vez más, de que hay mucha gente importante en este país que ha logrado cosas maravillosas, pero que aún con todos esos logros teme decir: yo hablo una lengua. Julio Astillero, de lunes a viernes, a partir de las 13 horas. La Octava. ¿Qué tal? Los saluda el comandante Hernández. Esto es REC, Reporteros Ciudadanos de los Supercívicos. Este es un programa de televisión que no debería de ser de televisión, porque prácticamente todo el contenido que sale de aquí está hecho en celulares. Cuéntanos su historia y nosotros nos vamos a encargar de hacerlos famosos. El rebote que está ahí, los policías me dijeron que ya tiene reportada la alcaldía. Su banqueta está muy resbalosa, entonces le vamos a poner estas lijas para que la gente no se vaya a romper la madre, ¿no? Porque su Barbie, Ejército de Oriente, siempre está lleno de caca. Este es Ejército de Oriente, ya había reportado que aquí se inunda seguido. Aquí no hay cámaras, ni micrófonos, ni maquillaje, sino simplemente historias reales de gente real que busca solucionar problemáticas de su comunidad. El día de hoy vamos a buscar esas banquetas que han sido invadidas por la gandallitis y vamos a tratar de buscarles un remedio para curarlas. La Octava Luna. Pues, ¿qué cree? Que en México el cultivo de la amapola ya no es negocio. Credibilidad. No les voy a fallar, pues sí nos está fallando cada mañana. Precisión. Yo di la información que en ese momento teníamos. Y crítica. Porque ya estaba juzgada Florence Cassés antes de llegar a un juez. La Octava Luna, a través del 8.1 de su televisión, de lunes a viernes, en punto de las 22 horas. Entrale sin miedo, Sabina Berman. No hay país desde Vietnam a los que haya entrado el ejército americano que no hayan sido destruidos, porque es el ejército más grande de la historia de la humanidad. Es un ejército de profesionales del asesinato. Nosotros no queremos que pase eso en México. Digo, no estamos en la situación ideal. Hay un problema gravísimo que resolver con el narco. La estrategia del presidente es correcta, excepto que siguen la retórica. ¿Dónde está la despenalización? No solo de la marihuana, de toda la droga. Sin pelos en la lengua. Éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Estamos de vuelta en La Octava. Estoy con el senador Miguel Ángel Mancera. Me encantaría hablar de la agenda que tiene el senador y que tiene pues el grupo político con el que trabaja en el Senado. Antes déjeme pasar un par de comentarios del público. Dice Mario Caballero: pregúntale por qué maquillaron los delitos cometidos y por qué nunca se aceptó que en la Ciudad de México había narcotráfico. A ver, nunca se maquillaron los delitos. Los delitos siempre se colocaron como tenían que ser. El INEGI es el que los Es un debate, no. Es un debate técnico que hoy le estaban reclamando al gobierno federal, porque da una cifra de homicidios y los estados tienen otras. Entonces, pues yo no voy a asegurar que o están maquillando los estados o están maquillando el gobierno federal. Es lo mismo. Ese tema de las cifras no es así como se planteó. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo. Dicen cuando empezaron a argumentar esto de los delitos maquillados, es que había más homicidios de los que reportaban. Te llega hoy un caso, Ministerio Público, y te llegan unas personas lesionadas. ¿Cómo se registra? Pues como lesiones. ¿Cómo lo reportas? Como el registro que hace el Ministerio Público es un sistema encriptado, ya no lo puede manipular. Registra lesiones, reportas lesiones, pero la realidad es que esa carpeta de investigación, a los 2 días fallece la persona porque las lesiones eran graves, se convierte en homicidio. Entonces llegan y dicen, oye, esta carpeta no es de lesiones, es de homicidio, y ellos la reportaban como lesiones. Pues no es así. Oye, estos no lo reportaban como robo, es que estaban involucrados menores de edad, y los menores de edad los reportas en delitos cometidos por adolescentes en conflicto con la ley. Ah, no, es que estaban maquillando. Bueno, pues
El reconocimiento de que sí había cárteles importantes. A ver, yo me acuerdo déjame desde antes de ti. Voy a volver a ese debate, porque lo está planteando tu público. Nosotros siempre dijimos aquí en la Ciudad de México hay narcomenudeo. Y hay narcomenudeo en los antros. Y hay narcomenudeo porque hay demanda, porque la gente aquí, y si tú lo preguntas, pues compran. Ahora, tienen control del territorio. Unión Tepito, por ejemplo, aquí donde estamos. Depende de qué territorio hables. O sea, hay una parte de Tepito, hay una parte que está Tláhuac, hay otra parte que es Iztapalapa, hay otra parte que es GAM. Entonces, todas las bandas se combatieron. Pero que te dijera yo que estaba asentado un cártel aquí, pues no. Oye, ¿a quién le compran la droga? Pues mira, en su momento le compraron a Beltrán Leiva. Y Beltrán Leiva tuvo operadores en la Ciudad de México que fueron detenidos que no tenían asentado aquí el cártel. Y después Beltrán Leiva empezó a ejecutar a su propia gente porque se dedicaron a otras cosas como fue secuestro, fue extorsión. Y incluso hubo decapitados, que los mataron en Morelos, no aquí en la ciudad. Entonces, sí reconociste la presencia de estas bandas. Bueno, las combatimos. Nosotros detuvimos a más de 18 integrantes de la mano con Ojos, que después fue el Ojos. Al Ojos, la captura del Ojos que terminó en su liquidación fue en un trabajo conjunto que hicimos con la Marina, porque si no, no hubiera sido así. Nosotros detuvimos a varios de los integrantes de Tepito. Metimos a la cárcel a Pancho Cayaguas, metimos a la cárcel a varios de ellos que después los liberaron porque volvemos al sistema de la puerta giratoria. Y estaban por homicidio, y salieron a que los ejecutaran. Pero tanto de Tepito como de Tláhuac, como de Iztapalapa, en donde también detuvimos a muchas personas. Los propios narcomenudistas que estaban en CEU, detuvimos a una decena o más, quizá más de 20 de esos grupos. Pero yo volvía al punto claro. Y después ya se vino este debate. No, es que está negando que hay. No estamos negando. Pero es la delincuencia que tiene la Ciudad de México que hoy la están viviendo. Tuvimos hoy la reunión del Consejo. Déjame terminar nada más con esta idea, perdona. Un cártel organizado en una entidad, un cártel, la reacción que viste de Sinaloa. Te toman toda la ciudad y no hay fuerza. Esos son dueños únicos. Eso es un cártel. Ahora, la Ciudad de México no la puede tomar un solo cártel, ¿no? Bueno, cuando detuvieron a la Barbie le preguntaron si aquí estaba sentado el Beltrán Leiva, dijo que no. Cuando detuvieron al... El Vicentillo sí estaba aquí. Eso siempre lo dijimos. Aquí hay personas que radican no solamente de ese cártel. Aquí se detuvo al Rey Zambada en un operativo que realizó la Federación y que terminó... Pero que estás diciendo que una cosa es que vivan aquí y otra cosa es que tengan aquí sus reales. Que sea el cártel asentado, correcto. Pero a ver, déjame moverme. Hoy hubo una reunión entre el presidente y los gobernadores y algo empieza otra vez ya a tronar ahí. Siempre cuando las cosas no salen bien, no se llevan bien los gobernadores y el presidente. ¿Cómo te fue? Me tocó vivirlo como procurador, cuando en su momento el entonces presidente Calderón le dijo a los gobernadores, ustedes tienen que hacer su parte porque el gobierno federal no puede solo, porque siempre hay un momento en donde el gobierno federal piensa que va a poder con el paquete. Cuando no puede le echa la culpa. No se puede. Es que y los gobernadores se lavan las manos también, Miguel. Sí, pero ¿sabes qué? Sí se requiere muchísimo, o sea, sí se requiere algo distinto, hay que hacer algo distinto y sí se requieren muchos recursos. En tu observación, ¿se están entendiendo mejor los distintos ámbitos para combatir el crimen? Mira, yo creo que el secretario Duras está haciendo un esfuerzo, pero él mismo lo sabe que si tú quieres desplazar a la Guardia Nacional al estado fulano porque ahí estás teniendo un foco grave, pues descuidas todos los demás y entonces ahí te vienen. Entonces, ¿qué necesitas tener? Que en las entidades haya policías capacitadas. Hoy México debe de tener la cifra que yo conocí y que yo expuse como procurador y después como jefe de gobierno, de más de 600 municipios sin policía. Sin policía. No, el presidente dice, o sea, no tengo menos policías guardias que lo que tenía cuando gobernaba la Ciudad de México. Pues claro, o sea,
Y después pasas a los municipios que sí tienen policía, al menos que te reportan que sí tienen policía, pero no tienen armas y no tienen vehículos. Ahora, lo que estás observando casi en cualquier tema, pero de seguridad es evidente, es una crisis del federalismo. Y ustedes, los senadores, tienen como responsabilidad principal darle coherencia a la federación. Y eso no se ha podido, yo no hablo de esta legislatura desde atrás, pero también esta legislatura no ha logrado darle coherencia al federalismo. Se hizo un intento ahora que se presentó la estrategia, ahora que se habló de Guardia Nacional. Está bien, démosle toda la fuerza a la Guardia Nacional, démosle toda la fuerza a la estrategia, aprobamos la estrategia que nos presentó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pero siempre está el rubro, fortalezcan las policías locales. Fortalezcamos. Ese fue tu reclamo. Sí. Y no se está planteando. Con los gobernadores dicen más recursos, están hablando del municipio. Sí, pero es para homologar capacidades. Y allí el Senado no tiene músculo para hacer eso. Es un diálogo permanente que se debe tener con la Federación. Hasta donde nos quedamos está terminándose el diagnóstico. Me quedan 3 temas contigo. Voy rápido con cada uno. El primero es, ¿cómo está la conversación entre Morena y las oposiciones ahí en el Senado? Ricardo Monreal es un buen interlocutor, el caso Rosario Piedra les rompió la confianza, ya remontaron. ¿Cómo está hoy esa capacidad de gobernar juntos? Ricardo Monreal es un muy buen interlocutor, muy bueno. Es alguien que sabe construir consensos y que además calcula políticamente cuando algo no va a pasar, pues, ¿no? Y entonces lo recompone. La verdad es que él es un gran interlocutor. Ha sido... ¿Le tienes confianza? Sí, le tengo confianza. ¿Te tiene confianza? Yo espero que sí. Nos hemos hablado siempre con la verdad. ¿Le tiene confianza el presidente? No tengo duda que sí, que le tiene confianza el presidente. Porque le ha operado bien las cosas. Pues, ha sacado lo que sea. En la Cámara de Diputados no se llevan bien, en el Senado sí se llevan bien. ¿Por qué? No sé, pero sí alguien me decía, oye, ¿por qué se llevan diferente? ¿Por qué están hablando con los de Morena? Oye, pues porque hablamos, porque además a veces les pedimos apoyo para iniciativas y sí te lo dan, y sí lo entienden. ¿Y los de Morena por qué hablan con ustedes? Y ellos saben porque nos necesitan para las constitucionales. En el caso de Rosario Piedra, la cosa reventó fea, aquí lo hemos cubierto. Quedó lastimado. Se regresó, se recompuso el proceso ahora con Margarita Ríos Fajardo. A ver, cuéntame estos 2 episodios. Sí, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, la verdad es que se impulsó en comisión, hubo consenso en comisión, digamos con 2 o 3 votos disidentes, pero en comisiones iba muy bien el planteamiento. Después ya no se logró la interlocución, ahí se descompuso. Y se cambiaron señales y se cambió... Se rompió la confianza, porque me dices que hay confianza en Ricardo Monreal, o sea, no se rompió a tal punto donde hoy no entrarías en otro acuerdo con él. Ahí se lastimó el Senado, ahí se lastimó. Y además se pasó a un debate que era un debate de insulto. Bueno, de golpes, de caídas. Y de los empujones y los golpes. Un episodio... Pero eso de los empujones y los golpes empezó a calentarse desde la tribuna. ¿Una anécdota más? ¿O esto va a marcar la relación hacia adelante del Senado? No, yo creo que debe quedar en una anécdota. Darle vuelta a la página. Sí, y lo demostramos con la Suprema Corte. Bueno, cierro con el tema de tus iniciativas. ¿Qué traes en la cartera? ¿Qué quieres que ser? Así como te decía, de tu jefatura de gobierno en la Ciudad de México fue salario mínimo, entre las cosas más significativas. ¿Qué quieres que la historia diga sobre tu papel en el Senado? Mira, en la parte constitucional, yo voy a seguir insistiendo en los cuidados paliativos, muerte digna. Obviamente, el salario mínimo va a seguir siendo algo que no vamos a soltar, pero traemos muchas iniciativas en materia de seguridad, el combate a las armas. Eso fue algo que traje desde la jefatura de gobierno. Yo estaba convencido que si endurecíamos la respuesta a la aportación ilegal de armas, cambiaba el tema de seguridad. Y lo voy a seguir impulsando. Y por eso mi iniciativa para sancionar con mayor severidad el tráfico ilegal de armas. Hoy no se sanciona, es increíble. Si tú hoy ves la ley, te vas a encontrar, Ricardo, con que en el mismo capítulo se sanciona al que trafica ilegalmente armas que al que no tiene portación. Pues, ¿cómo va a ser eso posible? Hoy te vas a dar cuenta que no hay una distinción entre los que los están introduciendo ilegalmente
al país con respecto de la delincuencia organizada. Es decir, temas de seguridad muy, muy específicos. Voy a un combate también, que sé que es delicado además, pero le voy a entrar, que es los narcomedicamentos. Es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema. No, Estados Unidos es la principal ¿Y sabes fuente de por qué drogas. pero te voy a decir por qué es un tema? Porque las penas en México para quienes falsifican medicamentos o para quienes los venden, una es de 2 años y la otra es de 3. Pues, yo trafico con Vicodin y no pasa nada. Fentanilo. Cuidado. Es la principal causa de muerte en Estados Unidos hoy por sobredosis. Cierro con la última pregunta que ya te había sembrado. Plataforma 21, esta iniciativa, el PRD para reformarse, pues vi a Gabriel Cuadri, de orador principal, ¿no? A Miguel Ángel Mancera, ¿no? Y luego reviso qué está pasando con MC y también hay una crisis un poco incluso por la disputa del partido entre el gobernador de Jalisco, Alfaro, y sus fundadores. O sea, hay un problema en tu propia plataforma, en tu propio rincón. ¿Cómo te ves ahí mirando a distancia, participando, imponiéndote? Mira, yo le tengo mucho respeto a Dante Delgado, que es un político de tiempo completo, tiene mucha visión. Compañero tuyo senador. Compañero senador, pero siempre lo veo con respeto, porque es una persona que pones la mano arriba. Mucho más le que reconoces. Yo, sin duda. Senior en la política. Senior en la política. Entonces, lo reconozco a él. Estoy seguro que sabrá conducir los cauces de Movimiento Ciudadano para que pueda ser una parte atractiva. ¿Para que Alfaro no sea el Magneto que se lo lleve todo? Magneto sí es Alfaro, porque sí es una figura muy importante en Movimiento Ciudadano, aunque ha marcado ahora su límite para ser gobernador. Pero no tengo duda que él va a ser un actor fundamental. ¿Puede ser candidato en el 24? Puede ser candidato, sin ninguna duda. ¿A la presidencia? Lo puede ser. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Pero me parece también que la fuerza de Movimiento Ciudadano, si se suma en una coalición, puede ser mucho más importante. Ahora, te atrapó el inconsciente. Al PRD no lo mencionas. No, ahí voy porque empecé con Movimiento Ciudadano. ¿Por alguna razón? Este que decías, Futuro 21, o que le llamas tu Plataforma 21. El PRD tiene que reinventarse. El PRD en los estados dejó ir a los candidatos que eran los candidatos que le podían haber dado posición, que eran los candidatos en los que la gente creía. Y entonces lo que hace falta ahora es que el PRD se rediseñe y que el PRD acepte primero pues, que no es un partido de 8 millones de afiliados, ni de 4, ni a lo mejor ni de 1, aunque ahora hay una afiliación que ha alcanzado un poco más de 1 millón. Y que de ahí parta y le diga a la gente, a ver, yo soy otra opción. ¿Quiénes quieren venir? ¿Te ves siendo artífice de la reconstrucción de esa parte plataforma? Sí me gustaría. Esa parte sí me gustaría. Rehacer el partido. Sí, de hablar con la gente y buscar que la gente venga y participe. Eso sí. Miguel Ángel Mancera, la verdad, te agradezco muchísimo. Esta conversación franca, gracias. sincera. Los temas no son fáciles, las críticas ahí están, pero con tu estilo siempre cortés, respondes a todas. Te agradezco.